Dios lo bendiga, hermanos. Dios es bueno. Él es el que nos fortalece, nos ayuda y día tras día nos sigue sorprendiendo. ¿Cuánto dicen amén? Le voy a invitar que por favor en esta hermosa noche abran sus Biblias. En el primer libro de esta hermosa palabra del Señor, Génesis capítulo 21, por favor. Gracias, Señor. No somos merecedores de tanto favor, pero Dios es el que se encarga de todo, de guiarnos, de fortalecernos, de perdonarnos, de adiestrarnos. Dios es bueno. ¿Lo tienen, amados? Génesis capítulo 21, en sus versículos 10 en adelante. 21 del 10 en adelante. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y con la guianza y el respaldo del Espíritu Santo. Dice así: Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arcos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes de estar aquí parados compartiendo con mis hermanos el consejo de tu palabra. Suplico tu guianza, tu dirección, que sea siempre tú el que se glorifique, el que tome control de cada uno de nosotros, que mis labios simplemente sean el instrumento donde tú seas glorificado, y te damos a ti siempre la gloria y la honra, confiando que tú obrarás en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Te damos a ti siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo bendecido responde. Pueden tomar asiento. Este conocidísimo pasaje, este amoroso y tierno pasaje, nos muestra un título incomparable: que Él se interesa por ti. Él se interesa por cada uno de nosotros. Y eso debe ser una llamada un llamado de alivio, un consuelo enorme, porque desde el principio de la creación vemos esas pautas divinas, esas pautas de amor que nos enseñan una y otra vez el interés por la humanidad. Nosotros tenemos la gran dicha de que nuestro Dios no sencillamente crea y se aleja de su creación, como algunas fuentes de otras religiones ven a sus dioses. No, nuestro Dios hizo
lo que viene a ser el cosmos, todo lo visible e invisible, pero siempre está, no con un panteísmo, pero está siempre interesado por su creación y especialmente por la humanidad. No bastó al haber hecho a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza, sino también nos permitió gloriarnos en esa gloria única, como Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 al 9 nos enseña, donde nos hace estar sentados con Él. Mira hasta dónde llega esa gracia maravillosa de nuestro Dios. Y el hecho de contemplar en cada uno de nosotros las cualidades, los regalos de Dios, los dones de Dios, los atributos que el Señor ha puesto, esos atributos comunicables en nuestro ser, en nuestro cuerpo, son muestras tangibles, palpables, que Dios realmente quiere que nosotros seamos parte de los planes divinos que Él ha preparado para cada uno de nosotros, iglesia, en estos tiempos, como en aquellos hombres fueron llamados por Él. Y la Biblia, esta palabra de Dios, este compendio de libros, nos ilustra innumerables pasajes de personas menos indicadas que Dios ha llamado para ser parte de este gran elenco, de este gran equipo, de las personas menos indicadas. Así que si en medio de nosotros, en medio de cada uno de ustedes, hay alguien que se cree que es la persona menos indicada para estar en este lugar, estás en el lugar correcto y estás correctamente también. Por eso en esta noche me gustaría enfocarme en esto, en mostrar el interés inmensurable que Dios tiene para cada uno de los seres humanos. Un amor, un llamado ilimitado, indiscriminable que Dios ha hecho a los seres humanos. Que no solamente nos llama sin excepción, sino también nos mira, nos escucha y nos guarda para poder cumplir sus propósitos. Y eso debe de ser la motivación más grande para nuestras vidas, estimados hermanos. Que el Señor no discrimina en su salvación. A toda la humanidad nos permite ese regalo. Nos mira y nos escucha. Y nos guarda para cumplir sus propósitos. Cuando leemos Génesis 21, este pasaje que nosotros lo acabamos de leer juntos, tenemos que entender, para poder sacar jugo al pasaje, el marco histórico en el cual se estaba dando todo este hermoso suceso. Y es que Agar, siendo una sierva, se pone en lo que es parte de un protagonismo no invitado. Pero para entender esta historia, nosotros hemos que ser conscientes de que todo este libro de Génesis, que es parte del Pentateuco, para mis hermanos que han venido siguiendo los estudios de los martes, hemos aprendido que Génesis es parte de estos primeros 5 libros de la ley y por lo tal nos quiere el Señor mostrar a través de esta historia lo que viene a ser el aporte teológico, donde el Señor encierra la historia de un pueblo, el nacimiento de un pueblo, donde nos muestra a través de ese pueblo el enfoque que Él tiene al compartirnos ese punto de la ley y nos permite aclarar lo que viene a ser el inicio de la humanidad, de los cosmos, la introducción al pecado. Están los tipos de salvación y sobre todo los pactos que Dios hace con cada hombre, especialmente con este hombre Abraham, en el cual él se convertirá en el recipiente de una gracia inmerecida y por el cual nosotros en estos días tenemos la dicha de ser parte de esa bendición que también fue dada a Abraham. Y nosotros podemos también
enterarnos de aunque la Biblia, y no solamente el Génesis, pero en sí la Biblia tiene diferentes tal vez trazos de lo que es la creación, de lo que es la historia o cultura en sí. No hay que cometer el error de creer que la Biblia es un libro de historia, no es un libro científico, no es un libro donde nos enseña astronomía, no, tampoco, no nos enseña eso. No fue diseñado esencialmente para eso, sino sencillamente es un libro teológico. Es un libro que el Señor ha permitido usar las manos de hombres imperfectos para que a través de la inspiración del Espíritu Santo puedan ser iluminados y traer a cada uno de nosotros el mensaje completo, la profecía más perfecta que el hombre puede recibir de un Dios que siempre está interesado por él. Por eso, estimados hermanos, cuando damos cuenta de estos puntos, podemos apreciar dentro de este libro maravilloso es que en sí el autor que muchos le dan a Moisés como el autor de la gran mayoría de pasajes de estos primeros 5 libros del Pentateuco o de la ley, pero nos damos cuenta que no se interesó en marcarnos, en datarnos fechas exactas como nosotros estamos acostumbrados en nuestro tiempo, bajo nuestra cosmovisión, como nosotros queremos ver la historia. Nosotros estamos acostumbrados a ver años, meses, hasta horas, con segundo y todo, pero en ese entonces no era esa la misma visión. Por eso de que no están las fechas tan exactas como uno desea, está lo necesario que Dios quería que se mantuviera palpable para cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando vemos estos libros y nos damos cuenta de la lista enorme de la genealogía, eso sí era importante para Dios que nosotros tuviéramos ese renglón marcado donde la verdad de la salvación está allí palpable, desde un hombre hasta su descendencia, en el cual nosotros podemos decir, eso es congruente con la verdad del Evangelio, que el Señor ha dejado todo bien claro para que nosotros no tengamos ninguna duda de quién o con quién el Señor comenzó este hermoso pacto, este llamado. Eso sí está claro. Entonces, esta historia, estimados hermanos, sucedió aproximadamente, según los grandes estudiosos, 2000 años antes de Cristo, se cree, aproximadamente, donde en ese entonces existía la costumbre cultural de usar las siervas o las esclavas como procreadoras cuando sus amas no podían dar luz. Era algo normal en ese entonces que una sierva como Agar sea usada como aquel medio en el cual el marido de la ama se acostara con la esclava y de esa manera pudieran producir esa descendencia. Era algo normal. Lo que está pasando en ese entonces, nosotros decimos la historia que apareció anteriormente. El Señor le promete a Abraham una descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y a los 75 años Dios le manda esa promesa. 75 años del joven Abraham, le da esa promesa. Y a esa edad este jovencito espera fielmente esa promesa. Pasan 10 años y sigue esperando esa promesa. Pero Sara, su mujer, se desespera. Y al desesperarse le da esta opción. ¿Sabes qué? Acuéstate con mi sierva, Agar, la egipcia. Entonces, bajo esas normas, esta situación nace. Y acordemos algo, Abraham y Sara eran nómadas. Ellos eran nómadas. Por eso en sí que muchos lo consideran a ellos como este nombre que los estudiosos dicen Abirú o hebreos, que viene a ser en sí un estado social de una persona. Hebreos no es una clase étnica, no.
Es un estado social, es la forma como una persona en sí se identifica por lo que está haciendo, por lo que le dice el que cruza, el que va de un lugar a otro. Eso es lo que se refiere. Mientras que todos, y aquí hay una aclaración, mientras que todos los que están allí de nómadas, se le puede decir de esta manera, son considerados abirú, no todos los abirú eran hebreos, pero sí todos los israelitas eran considerados como abirú por las gentes entre las que ellos habitaban, hasta el momento que el Señor les da un lugar ya propio. Entonces, bajo ese título estaban siendo vistos tanto a Abraham como Sara y todo lo que ellos tenían. En otras palabras, eran considerados como un extranjero. Y les traje esto porque ellos eran considerados por otra persona como extranjeros, de la misma manera que Agar era vista por ellos como una esclava extranjera. Qué curioso. Entonces, de la misma manera, tras el Señor aparecerse a Abraham, muchos creen que Abraham se convirtió en sí en una persona monoteísta, pero más que ser monoteísta, a Abraham se le considera que fue una persona monolátrico o enoteísta, que significa que tenía una adoración a un Dios, pero aceptaba la idea que había otros dioses. Y ya después el pueblo del Señor, al darle lo que viene a ser la ley, hacerse presente el Señor y explicarse, darse a conocer más esta revelación progresiva, el pueblo de Dios se convierte en lo que viene a ser un pueblo monoteísta. Pero al principio ese era en sí la cultura, la idea que Abraham tenía. Por eso, estimados hermanos, con todas esas cosas, Dios llama a un hombre que él conocía, que adoraba a otros dioses, y le dice: sal de Ur de los Caldeos, sal de ese lugar. Y comienza a conocer al verdadero Dios, al único y maravilloso Dios. Y con todo este contexto histórico, estimados hermanos, que te acabo de compartir, viene esta promesa, y después de 10 años de espera, Sara le dice: aquí está mi sierva, vamos. Comencemos a hacer realidad la promesa de Dios. Y tras haber creído de esa manera, la idea era que iban a tener el hijo de ambos, esa era la cultura. Después ustedes ya saben la historia, viene la promesa verdadera de Dios a través de Sara. Isaac nace en este capítulo 21. El Señor le permite que Isaac venga, y tras la bendición de Isaac, ahora sucede este evento donde ya no es un hijo, ya hay dos hijos de Abraham, y resulta este pleito. Y me sorprende en este pleito, estimados hermanos, algo de que qué tan fácil es el ser humano en cambiar su manera de ser. Antes, la idea de Sara es: nuestro hijo, acuéstate con Agar para que la descendencia de la promesa del Señor se haga realidad. Pero cuando viene el propio hijo de ella, ya no es nuestro hijo, ya es el hijo de la esclava. ¿Cómo las cosas cuando no van bien es fácil tomar su bando, tomar su lado? Entonces surge este problema donde para ese entonces se cree que Ismael tendría de 15 a 17 años, más que en 17 años este muchacho. Y que Isaac en ese entonces estaban celebrando su fiesta porque había destetado. Unos dicen 3 años, otros 5 años. En fin, póngale que tenga 3 años para que nosotros entendamos mejor. Porque es raro ver que un niño de 6, 7 años todavía esté tomando de los pechos de su madre, ¿verdad? Bueno, aunque veo niños de 20, 30, 40 años que todavía están en el sostén de sus padres. Pero bueno, ese es otro punto. Pero hicieron una fiesta, y en esa fiesta se percata que hay problemas. Una pregunta: los que somos padres, ¿acaso ustedes no han visto, si tienen más de un hijo, ustedes nunca han visto a sus hijos pelear? Ok, olvidemos de ser padres. ¿Cuántos tienen hermanos?
¿Nunca han se peleado con su hermano? ¿Nunca han tenido problemas con su hermano? Aunque sean mujeres, porque también entre mujeres se agarran. Y son boxeadoras. ¿Nunca se han agarrado de los moños con sus hermanos, sus hermanas? Eso. Y hasta con orgullo dicen fuerte y amén. O sea, aquí había un problema que en nuestros medios todavía sigue existiendo. Se estaban agarrando, el mayor se estaba burlando del menor. ¿Y quiénes han sido los mayores que se burlan de los menores? O sea, ¿ustedes se imaginan un muchacho de 17 años burlándose de un niño de 3 años? La diferencia de 14 años. Es como si, no sé si ustedes tienen la dicha de tener hijos con esa gran diferencia de edad. ¿Algunos aquí tienen esa dicha? Y que veamos que tal vez no uno, pero dos se burlen de una es... ¿A quién están mirando ustedes? Es, por lo general, como es normal, como al mismo tiempo no es tan, o sea, ¿qué es lo que haces? Tiene 3, 4 años el niño. Pero en esta historia de la Biblia sucedió esa escena. Eran problemas de hermanos, pero cuando el ojo de la madre de Sara se percata de esto, de frente le dice: echa a esta sierva y a su hijo. Ya no es el hijo de la promesa, según ella. Entendió que metió la pata, sí. Entendió que se equivocó, perdón. Entendió que no era la voluntad de Dios. Y rápidamente la mujer es más práctica para corregir errores, creo yo. Aunque no haya amenes. En ese entonces la mujer corrige su error y le dice: ¿sabes? Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no he de heredar con Isaac, mi hijo. Bajo esas instrucciones, el pobre Abraham le mete en camisa de 11 varas. ¿Qué hace, pobre? Era el hijo de Abraham, obviamente. Si ella no lo consideraba más el hijo de ellos, con Abraham sí, él no podía escaparse. Así que aquellos marineros que dejan allí sus grandes reproducciones por todas partes, sean responsables. Aleluya. Abraham estaba 100% consciente de que Ismael era su hijo y él no quería deshacerse de él. Le pareció muy dura esa petición de su esposa. ¿Cómo es posible? ¿Con qué descaro? Después de ser tú la que sacaste esta idea, ¿quieres que lo eche a mi hijo? En cierta manera, biológicamente, su primogénito, Ismael. Sabemos que espiritualmente fue Isaac, pero Ismael. Entonces el Señor tuvo que intervenir. Y a mí aquí viene algo que, aunque me rasca la cabeza, le dije: Señor, ¿por qué dijiste eso? Pero bueno, aquí dice: no te parezca grave a causa del muchacho. En todo lo que te dijere Sara, su mujer, oye su voz. ¿Tengo que hacer caso a mi mujer? Sí, Abraham. Pero es la misma que me metió en el problema. Ya aprendió. Hazle caso en todo. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? No hay ningún amén de los varones. Yo se entiende, lo mismo me pasó a mí. Rehuso, me quedé con Efesios 5:22 mejor. En todo dice lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, qué bueno es poder tener en casa a una mujer que te sepa dar buenos consejos. En eso sí, escúchala. Escúchala. Y en todo eso, aquí viene una reacción maravillosa, porque le da una promesa, versículo 13: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Le da esa promesa a Abraham: no te preocupes del muchacho, porque es tuyo. Por cuanto es tuyo, voy a proteger lo tuyo.
Eso es lo que le dice en otras palabras. Voy a proteger tu descendencia porque es tuyo, Abraham. Wow. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Dice que él, y aquí ya vemos que Abraham es un hombre de fe. Porque el versículo 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana. A Abraham le gustaba madrugar este muchacho. Muy de mañana se levanta, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y lo entregó al muchacho y la despidió. Culturalmente en ese entonces, para despedir a un esclavo, eso es lo que hacían. Para dejar libre a un esclavo, le daban un pedazo de pan, un odre de agua y eres libre. Bajo la cultura, bajo las normas de ellos, Abraham había actuado correctamente. Pero los que han recorrido la vida de Abraham hasta ese entonces, Abraham era rico. ¿Sí o no? Abraham era un magnate para ese entonces. Hasta dice que tenía hasta camellos. No me hagan reír, por favor. Tenía de todo. En nuestros tiempos tenía, era millonario. Y si una persona es millonaria, cuando estaba leyendo, yo me puse en los zapatos de Abraham y dije, Abraham, ¿qué te pasó? Qué tacaño que eres, qué desconsiderado, tanto amor por Ismael y que le des un pedazo de pan y un odre de agua y despedirte de tu hijo, no para un fin de semana. Yo me acuerdo cuando aquí hacían los retiros y las personas van por un fin de semana a un fin de semana, ni siquiera 2 días completos, 1 día y medio. Y llevan una maleta pero llena, otra bolsa con puras cobijas, llevan una mochila con dije, ¿cuántas semanas se van? No, 1 día y medio. ¿Se imagina? O sea, Abraham le habrá parecido, si Abraham viene a nuestros tiempos, ve todo eso, dije, ¿qué es lo que pasa a ustedes? Él le dio un odre, una bolsa de agüita con su pan. El multimillonario de la era. Yo que Abraham mando caravanas, un ejército de hombres que vayan a cuidar a mi hijo que tanto amo. Pero Abraham solamente le manda con una botellita. Ni botella me dieron aquí, Dios mío. Bueno, aquí me encontré, no sé de quién será. Una botellita y un pancito. Y así lo mandó. Y me pareció curioso. Pero después pude entender algo maravilloso. Que Abraham era un hombre de fe. Y Abraham había escuchado la promesa que Dios le dijo. Porque es tuyo, yo lo cuidaré. Y cuando Dios cuida a los suyos, aunque mandes al ejército de Estados Unidos con Israel, aunque mandes al ejército de la ONU, nadie te lo protege como la mano de Jehová. Nadie te protegerá como la mano de Jehová. Aunque seas el único hombre enfrentando a todo el ejército humano, ningún misil caerá sobre ti. Porque Dios está contigo. Ahora, si Dios te quiere llevar, todos los misiles caerán contra ti. Aunque te escondes en la cima más alta del Everest, ahí te caerá una flecha y un solo, una piedrita. Pero si Dios está cuidando, nada ni nadie podrá tocarte. Nada ni nadie. Y Abraham entendió eso, por eso que le dio todo eso. Para Abraham no había ningún problema mandar una caravana de alimentos. En ese entonces también hacían ellos. Y él tenía los medios. Él podía hacerlo. Y sencillamente lo manda porque sabía que Dios iba a cuidar de él.
Qué maravillosa historia, qué consuelo tan grande, porque ese mismo Dios que no sufre cambio ni sombra de variación, es el mismo Dios que nos cuida también a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Y aunque Él nos advirtió que en este mundo vamos a tener aflicciones, con todo es menester que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Solamente que hay que aprender a dejar ir. Si Dios está en el asunto, hay que imitar lo que hizo Abraham. Y eso es lo más difícil. Porque tal vez uno como padre le cuesta trabajo desprenderse de los suyos. Oh, qué duro es cuando tú tienes y tú puedes, pero no debes. ¿Me entendieron esos tres verbos? Cuando no tienes, pues es fácil, simplemente no tienes, lo tienes que dejar. Pero cuando tienes abundancia, cuando tienes el tiempo, cuando tienes los medios, cuando tienes todo para hacer más y demás por los tuyos, y Dios te dice, no lo hagas, eso es lo difícil. Porque muchas veces nuestra tendencia es sobreprotegerlos a estos niños chulos, hermosos, bonitos, guapos. Y los hacemos ociosos. Le hacemos más mal que bien. Y ahí es cuando nosotros decimos, Dios mío, porque no estamos haciendo lo que Abraham hizo. Y especialmente si los hemos dedicado al Señor, si le hemos entregado al Señor, es importante que nosotros confiemos que cuando Dios dirige, el Padre nos tiene que proteger. En esta manera, en este contexto. Sabiamente es nuestro deber proteger siempre a nuestros hijos, pero cuando Dios tenga el asunto es necesario que Dios tome el control y le enseñemos a nuestros hijos que Dios tiene que ser esa prioridad. Y ese es el gran reto para cada uno de nosotros, tanto para ustedes, madres, porque en esta área nuestro ADN es distinto. Ustedes, mujeres, tienen esa ternura más apegada que les cuesta más trabajo dejar que aquella bendición crezca bajo la guianza de Dios. El hombre tiene tal vez una facilidad más, no voy a ser insensible, no voy a decir insensible, pero tiene una facilidad un poquito más apta para dejar que el hijo sufra, porque de esa manera va a aprender muchas cosas mejores. Y eso fue lo que hizo Abraham. ¿Por qué? Si no, lean lo que sucedió a esta pobre mujer. ¿Acaso ellos no sufrieron? Leamos la palabra. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. No estuvo en un lugar seguro, errante por el desierto. No en Hawái, no en la casa, no en el vecindario, porque muchos hasta tienen miedo de estar en su casa. Puede ser que prendan todas las luces. Le dan pánico. Y estuvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Pasaron penumbres, pasaron grandes problemas. Y aquí vemos algo, estimados amados hermanos, de que, mire esta mujer. Vamos a enfocarnos ahora en Agar, por favor. En Agar, en esta mujer, a ella se le hace, o vemos un llamado o una selección que Dios hace a una mujer que no ha sido discriminada por Dios. Vemos ese amor ilimitado que Dios tiene por su humanidad. Una esclava víctima de un error. Lo puse como este punto. Una esclava víctima de un error. Sí, fue un error. ¿Por qué? Porque por la incredulidad de Sarai metió a esta mujer a darse a conocer en la historia, no solamente del pueblo judío, sino también en nuestros días. Entonces, esta mujer, Agar, cuyo nombre significa también extranjera o huir, curiosamente, se mete en este pacto en cierta manera, porque aunque el pacto no era con la sierva, era con Sarai,
Debido a la incredulidad de Sarai, su esclava recibe el privilegio inesperado, que en muchas maneras no sabe cómo sobrellevar esta bendición, como pasa en nuestros días también. Hay personas que de repente cae la bendición y no saben cómo sobrellevarla, no saben cómo administrarla, no saben cómo hacer buena mayordomía de aquello. A esta esclava le pasó algo similar. Fue seleccionada para que fuera la que iba a llevar la descendencia de Abraham, y de repente se le sube los humos. Pero aquí vemos algo. Lo que es el descuido de Sarai terminó siendo bendición para Agar. El descuido de alguien termina siendo bendición para otros. Entonces, pero esta mujer no sabe cómo sobrellevar esto, se jacta y termina con problemas con Sarai. O sea, ya nos damos cuenta que Sarai tenía una mecha corta. Una mujer que no le gustaba mucha, le gustaba así nomás, de acuerdo a su manera, como una típica ama y creyente de este 2026, ¿verdad? Entonces, esta ustedes saben, ¿qué es lo que hace Agar? Huye. Y Agar, como esclava, hace lo que un esclavo siempre anhela hacer: huir. Y sale huyendo de su esclava. Eso, la primera huida, porque a esta mujer le gustaba huir varias veces. La primera vemos nosotros en el capítulo 16, cuando ella huye. Si ustedes empañan ahí, estamos cerca. En el capítulo 16, el Señor nos muestra cómo Él actuó con Agar. Dice versículo 8, cuando ella sale huyendo, perdón, versículo 7 dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Wow. Y le dice: le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y le da una lista de bendiciones para ella. Ese fue el primer encuentro que Agar tuvo con el ángel de Jehová. Pero maravilloso es que lo primero que le dice es: ponte sujeta. No hay bendición si es que primero no hay obediencia. No hay bendición si es que primero no hay sujeción. Y lo mismo sucede el día de hoy. Nosotros hemos sido obedientes a ese llamado de arrepentimiento que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Y por ese hermoso principio de obediencia, el Señor nos sigue bendiciendo, porque hemos aprendido que para poder ser bendecidos hay que aprender a obedecer a Dios. No sé que obedecer nos cuesta trabajo a todos, pero esa es una clave que tenemos que tenerlo muy en claro. Entonces, y aquí viene, yo al leer este pasaje también hice una pregunta, eso es medio preguntón. Le dije: Señor, pero si al final tú sabías que esta fugitiva iba a volverse a huir, iba a volverse a escapar de su señora, ¿por qué no le dejaste ir aquí? ¿Por qué no le diste luz verde en esta primera ocasión que se quería desaparecer, que quería huir? Ya estaba embarazada. Le hubieses evitado un trauma amargo después. 17 años después, tú le estabas permitiendo que la mandaran de nuevo sola por el desierto. Y es que muchas veces nosotros tenemos que entender algo. Dios tiene un tiempo preparado para cada uno de nosotros, para que trate con nuestras deficiencias, con nuestro carácter, con nuestras actitudes. Dios nos lleva por ese proceso donde cada uno de nosotros tenemos que aprender a seguir esos pasos de fe que Él nos permite, que Él ha trazado para cada una de nuestras vidas, al igual que ella. No era el tiempo que ella saliera de un solo, era el tiempo de seguir moldeando la vida, no solamente de Agar, sino de Abraham y de Sarai también. Entonces, el ángel de Jehová le dice en el capítulo 16: regresa a tu señora, sujétate a ella, te bendeciré
y le dice tantas promesas tanto para Ismael y termina diciendo: y llamará su nombre Ismael en el versículo 11 al capítulo 16, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y le dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Todas estas promesas le dice a Agar, pero 17 años después, si es que era 17 años lo que tenía este muchacho Ismael, se le olvida estas promesas. Pero Abraham no reaccionó de la misma manera que Agar. Él tenía muy presente las promesas de Dios. Y después ella obedece, pero antes en el versículo 14 dice: por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y qué maravilloso poder reconocer, como ella reconoció, que hay un Dios que la estaba viendo, al igual que te está viendo a ti, al igual que me está viendo a mí, al igual que escudriña nuestra mente, nuestros corazones. Ese es el Dios en el cual nosotros predicamos y hemos confiado. Por eso te digo una y otra vez: Él se interesa por ti, aunque nadie más se interese por ti, aunque a nadie más le importes. Todo el mundo puede cambiar, todo el mundo te puede dar la espalda, pero hay un consuelo que nadie nos puede quitar. Él se interesa por ti, Él se interesa por mí, Él se interesa por nosotros. Conjúgalo como tú quieres. El común denominador es que Él siempre se interesa por su humanidad, por su creación y sobre todo por sus hijos ahora. Qué maravilloso Dios. Bueno, entonces vemos nosotros cómo es este Dios que nos mira, actúa con esta mujer. También algo que tenemos que tocar, estimados hermanos, es que esta sirvienta de la casa recibe este toque de gracia para llevar a cabo algo que Dios había hecho porque amaba a Abraham. Tras esa experiencia de sujetarse, Ismael iba a ser parte de algo que Dios también le había permitido a Abraham tener. Pero muchas veces nosotros, en medio del problema, en medio de las angustias, como que nuestros oídos no están preparados para escuchar esa voz de Dios audible. Muchas veces nosotros no estamos aptos para poder tener el estado anímico y escuchar claramente la voz de Dios. Pero una vez más, cuando Dios está en el asunto, Él va a hacer lo que mejor hace: ser perfecto y hablarnos de tal manera que solamente nosotros podamos derretirnos delante de su presencia. Él tiene esa habilidad de cuando Él habla, todos escuchamos. Y siendo sus hijos tenemos esa dicha mayor, que si nosotros somos hijos de Dios, sabemos escuchar a aquel pastor que habla a sus ovejas. Porque así como las ovejas escuchan y ven quién es su pastor y lo siguen, también nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que tener la misma reacción, saber quién es Dios y seguir a esa palabra, esas promesas maravillosas. Abraham, como le dije, ya tenía 86 años, 86 cuando Ismael nació. Y ustedes saben, Ismael significa Dios oye. 10 años después de recibir esa promesa, tiene a su hijo Ismael. Y después viene el siguiente. Primero es ¿cómo es Dios? En una forma, en un proceso ordenado. Primero nos oye, ¿verdad? Primero el Señor se encarga de mirar a esta mujer en esta situación. Y después de ver la situación y ver a esta mujer en su necesidad, este versículo, este capítulo 21 que leímos, nos da cuenta que no solamente nos mira, sino también nos escucha. Ya que en este pasaje del 10 en adelante que hemos leído, el capítulo 21, vemos la imprudencia no de Agar, no de la madre, no de la esclava, sino vemos la imprudencia ahora de este muchacho. Este muchacho de 17 años comienza a molestar, como le dije al principio, a su hermanito y causa este gran dolor para Abraham. Entonces,
Aquí vemos en los puntos que el Señor le promete a Abraham, vemos unas promesas espirituales en el pacto abrámico. Saben que Dios le promete a Abraham tres puntos esenciales. En la promesa que Dios tiene para Abraham en sí, le da una promesa territorial, donde desde ya le asigna lo que viene a ser las limitaciones de donde su pueblo iba a tomar lugar. Una promesa territorial, una promesa espiritual y también una promesa generacional. Le dio entre esos tres puntos las promesas más grandes para Abraham. Y nosotros podemos ser partícipes, estimados hermanos, de esas bendiciones que ha dado en esas promesas espirituales a Abraham. Nosotros, siendo no descendientes directos genealógicamente de Abraham, pero lo somos espiritualmente de Abraham. Nosotros somos partícipes de esa bendición de nuestro padre Abraham por la fe. Y es por eso que es nuestro deber compartir la bendición del Evangelio para que esas promesas sean dadas a otras generaciones, si es que Dios no viene por nosotros en nuestros tiempos. Abraham obedece a Dios y los despacha, como leímos allí. Y en el camino, ustedes saben, les falta todo. Pero una vez más, Dios quería aclarar el panorama, no solamente de Abraham, sino también de esta mujer Agar como de Ismael. Mire, vamos a esta mujer. Cuando les falta el agua, ella lo primero que hace, no quiere ver sufrir a su hijo y lo deja en lugar opuesto para que muera este muchacho de 17 años, según la costumbre. Y al verlo en ese lugar, versículo 16, ella dice: y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Momentos angustiosos donde la fe de ella tenía que recordar las promesas que el ángel de Jehová le había dicho hace 16 años. Sin embargo, esta mujer está pasando por esos momentos y el hijo grita desesperadamente. Y después dice versículo 17: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Qué hermosa intervención de Dios. Dice que la voz vino desde el cielo. Es que cuando Dios está en el asunto, Dios abre las bendiciones de los cielos para cada uno de los suyos. No sabremos por dónde vendrán las bendiciones, pero tengo por seguro que Dios tiene esas bendiciones apartadas para cada uno de nosotros. Bendito es el Señor. Y mira lo que le dice el ángel. Y oyó Dios la voz del muchacho. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Lo mismo que le dijo anteriormente, él le repite, porque en momentos de angustia en nuestra humanidad nos olvidamos de las promesas de Dios. También nos pasa a nosotros, nos olvidamos de lo que Dios ha separado para nosotros. Y el Señor es tan maravilloso que no sale con su látigo para darnos duro. No te dije que confiaras en mí, sino le dice una vez más, con esa ternura típica de Él: no temas. Iglesia, no temas. No temamos, porque Dios está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Amados, hay personas que dicen: Señor, o que decimos: ¿dónde estás? Te estoy clamando. Hasta me estoy quedando sin voz. Y uno cree que nuestras voces no son escuchadas por Dios, pero Dios escucha.
Dios escucha. Y mire lo que le dice, el Señor le recuerda lo que esta mujer tenía que haber hecho. No temas, porque yo soy la voz del muchacho en donde está. Levántate, le recuerda la obligación de esta madre. Levántate, alza al muchacho. Con eso no crean que ella alzó a este muchacho de 17 años, tal vez no de esa manera que uno lo pueda pensar, sino tal vez lo levantó de la manera que él estaba acostado para que pudiera como sentarse o algo así. Pero se levanta, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y aquí viene algo maravilloso, sorprendente. Versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Dios le abrió los ojos. Y eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros no podemos ver la bendición tan clara que tenemos al frente nuestro, cuando los problemas son más graves, cuando las cosas están tan pero tan horripilantes, nuestra vista espiritual se ciega. No podemos ver la salida con claridad. No podemos ver la mano que Dios va, esa mano poderosa que Dios puede obrar de una manera que solamente Él lo puede hacer. No lo podemos ver muchas veces. Tanto así que Dios nos tiene que abrir la vista, nos tiene que hacer ver a algo mayor. Y le dice, Dios le abrió los ojos y pudo ver, solamente así, pudo ver una fuente de agua que lo tenía al frente. Dios sabe sacar agua en medio del desierto. Dios puede sacar la bendición en medio donde no hay absolutamente ninguna esperanza. Pero lo que Dios demanda de nosotros, que nos levantemos en fe, que levantemos la promesa que Dios ha puesto en nuestras vidas, que nosotros actuemos, porque le dice a esta mujer, levanta a este muchacho, levanta y alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y de esa manera pudo ver la bendición que Dios tenía al frente de ella para poder darle lo que necesitaba más, tanto él como ella. Eso es lo que hace Dios. Dios nunca ha perdido el interés en cada uno de nosotros. Él quiere abrir nuestros ojos para poder hacernos ver la bendición que tiene preparado para su iglesia también. En medio del desierto solamente Dios puede hacer eso. Ponte de pie.